Policía detiene a alias Ñorqui, el tercer presunto implicado en el asesinato del presentador de televisión Efraín Ruales. Consejo de Seguridad Pública del Ecuador negó el pedido de la Fiscalía General del Estado para acceder a la información del caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en 2018. Tras los amotinamientos en varias cárceles del país, surgieron nombres de nuevas agrupaciones. Conozca sobre estas organizaciones en la tercera parte de nuestro especial Cárceles sin Control. Macabro, hombre decapitó a su hija de 17 años por estar en desacuerdo con el noviazgo que la menor tenía con un joven. A pocos días de celebrarse el Día de la Mujer, les presentamos la historia de una doctora, quien combina su profesionalismo con su rol de mujer. Así empieza la noticia, emisión estelar. Amables televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos. Enseguida los hechos más importantes. Adriana, buenas noches. ¿Qué tal, Anali? Queridos amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Atención con la siguiente noticia porque un tercer sospechoso de haber participado en el crimen de Efraín Ruales fue capturado en el sector de Lomas de Sargentillo, esto en la provincia del Guayas. Con esta acción policial ya son 3 los detenidos que habrían estado en el vehículo involucrado en el asesinato del presentador de televisión. A día seguido, los trabajos de inteligencia articulados con investigación de equipos especiales de la policía permitieron la captura de quienes serían posiblemente los autores materiales del asesinato de Efraín Ruales, crimen ocurrido en el norte de Guayaquil el 27 de enero pasado. En el sector de Lomas de Sargentillo fue ubicado Jaime Ariel Uquillas Cruz, alias Ñorqui, quien según la policía se escondía en un inmueble para evitar ser capturado. Sobre el sujeto estaba vigente una boleta de detención. Específicamente desde el Guasmo se trasladó a mantener su domicilio y mantenerse escondido. Alias Ñorqui, de 19 años de edad, el día del crimen habría estado en el vehículo que utilizaron los sicarios. ¿Cuál fue su grado de participación? Se irá conociendo en el proceso investigativo. A fin de establecer la identificación de cuál sería el intermediario, la persona que posiblemente realizó el pago o dio la orden para que se ejecute este evento, y posteriormente la identificación del autor intelectual. La policía habló de un acto planificado. Por ahora están los 3 principales sospechosos de ser los autores materiales, alias Casquete, alias Alvarito y el último, alias Ñorqui. A órdenes de las autoridades judiciales, el trabajo no se detiene, van por más, dijeron. Y estarían las líneas de investigación orientadas a identificar al autor intelectual y por ende a establecer cuál fue la motivación que generó esta muerte violenta. Tampoco cerraron el círculo de los presuntos autores materiales. No podemos decir que está cerrado, pero sí hemos identificado ya a los 3 principales sospechosos de este acto criminal. El segundo en ser detenido horas atrás en el sector de Lagarto, provincia de Esmeraldas, fue alias Alvarito. En la audiencia de formulación de cargos, el juez le dictó prisión preventiva. En Quito informó Iván Casamen. Y para conocer más información sobre este tema, damos paso a Charlie Pisa, quien se encuentra en la Unidad Judicial Valdivia con más detalles sobre la captura del tercer implicado en el asesinato del presentador Efraín Ruales. Charlie, buenas noches, te escuchamos. Así es, Ana y amigos televidentes, buenas noches. Acá en la Unidad Judicial Valdivia, en el sur de Guayaquil, se anunció que aproximadamente entre 23 horas y 23 horas con 30 minutos se realizará la respectiva audiencia de formulación de cargos en uno de los pisos superiores de este complejo judicial, donde por ahora no se ve movimiento policial. En la parte posterior ya verificamos, no han trasladado hasta este sitio al ciudadano de 19 años, Jaime Ariel Uquillas Cruz, alias Ñorqui, implicado en el crimen del presentador de televisión Efraín Ruales. Pero les vamos a mostrar imágenes de lo que ocurrió hace aproximadamente 2 horas en la Policía Judicial al suroeste de Guayaquil, donde fue trasladado desde Lomas de Sargentillo, y luego de la rueda de prensa en Quito se trasladó también al sospechoso
a ese lugar donde, en presencia del fiscal Víctor González, un secretario y personal de la DINASEC que custodiaba al detenido, se le recetó una versión y esta fue de aproximadamente 4 horas. Aún se desconoce el contenido de lo manifestado por el ciudadano Uquillas, pero nosotros vamos a estar pendientes también de lo que ocurra aquí, porque en aquella declaración habría mencionado otros detalles de lo ocurrido aquel día. Pero un dato adicional es que en la audiencia realizada ayer a alias Alvarito se mencionó que alias Casquete, quien es el primer detenido, mencionó que en el vehículo aquel día iba alias Alvarito y otro ciudadano también conocido como alias Achote, el 27 de enero, cuando asesinaron a Efraín Ruales, pero en aquella historia no entra el joven Jaime Ariel Uquillas Cruz, de 19 años, que fue detenido hoy en Lomas de Sargentillo, en la provincia del Guayas. Ahora les vamos a presentar unas pequeñas declaraciones de lo que mencionó el fiscal que está a cargo de ese caso, el fiscal Víctor González. Escuchemos. ¿De este detenido nuevo? Bueno, se hizo efectiva una boleta de detención conforme hemos venido trabajando ya hace un mes atrás, y vamos ahorita a presentar ya el caso al juez correspondiente con la finalidad de formular los cargos. ¿Él estuvo en el vehículo en ese día? Sí, dentro de la línea investigativa él participó el día 27 de enero a la hora en la cual... ¿Dónde lo encontraron? ¿En la casa de algún familiar? En un cantón en la cual ya se lo tenía ubicado. Gracias, doctor. Sí. La versión de él también es importante. Así es, todas las versiones son importantes. Así es, y nosotros vamos a estar pendientes en esa unidad judicial ubicada en el sur de Guayaquil. Son las 22 horas con 9 minutos y se espera o se estima que entre las 23 horas y 23 horas con 30 minutos se realice la respectiva audiencia de formulación de cargos. Están trasladando a un ciudadano detenido, todavía no se confirma si es él, porque aquí se presentan algunos casos a esta hora de la noche, no hay presencia de la DINASEC. Son otros casos que llegan a este sector del sur de Guayaquil, pero vamos a estar pendientes de lo que ocurra en pocos minutos cuando se instale la audiencia de formulación de cargos en ese lugar. Compañeras, buenas noches. Perfecto, Charlie, gracias por ese reporte y sí, volveremos a contactarte, así que por favor quédate pendiente de aquello. Otras noticias para ustedes, amigos. Una adolescente de 16 años de edad fue rescatada por agentes de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas y Tráfico de Migrantes en la provincia de Pichincha. La menor habría sido obligada a prestar servicios sexuales, incluso a personas de su núcleo familiar. Varios meses de investigaciones en el cantón San Miguel de los Bancos, provincia de Pichincha, permitieron corroborar los rumores de la vecindad que una menor de edad era supuestamente obligada a tener relaciones sexuales a cambio de dinero, es decir, prostitución forzada, incluso a satisfacer a miembros de su núcleo familiar. Y es lamentable saber que, como partícipes de esta actividad ilícita, se encuentran miembros del núcleo familiar cercano, lo cual agrava más aún la situación de las víctimas, quienes se encuentran en riesgo. En noviembre del año pasado fueron capturados el padrastro y la mamá del adolescente y otra persona cercana, quienes supuestamente se beneficiaban de los ingresos que generaba el trabajo sexual forzado. Continuando con las investigaciones, fueron capturados horas atrás 3 sujetos más. Por tratarse de un adolescente, están acusados del presunto delito de violación. Quienes se encontrarían inmersos en un delito de agresión y violencia sexual en contra de una menor. En total 6 detenidos en un caso bastante preocupante. Resulta difícil entender cómo la propia madre supuestamente vendía a su hija menor de edad y aceptaba que su conviviente y padrastro aproveche de su situación de vulnerabilidad. Había sido violentada sexualmente por varias personas, inclusive por miembros del núcleo familiar. Por el área rural del noroccidente de Pichincha, al parecer este tipo de actos como que son vistos con normalidad. Nadie dice nada, nadie denuncia y las mujeres supuestamente son sometidas a la voluntad de la cultura machista. Este es un problema social que se ha venido desarrollando en las zonas rurales de las diferentes localidades de nuestro país. No es el primer caso. Hace 15 días atrás se ejecutó el operativo Querubín en la misma zona, donde rescataron incluso a niños y adolescentes que eran explotados y abusados sexualmente. En Quito informó Iván Casamen. Un hombre de 33 años fue asesinado en el Guasmo Sur de Guayaquil. Sujetos desconocidos le dispararon en 2 ocasiones cuando salía en su vehículo con dirección hacia su domicilio.
Ese día amaneció con una lluvia bastante copiosa sobre la ciudad de Guayaquil. Eran alrededor de las 7 de la mañana cuando el ruido de las gotas en los techos de zinc quedó corto frente al estruendo generado por las 2 balas que se escuchó en una de las esquinas de la cooperativa Proletarios Sin Tierra. Llegamos al lugar, es una escena abierta, la persona presenta 2 impactos de arma de fuego, posiblemente realizadas por un revólver. A esa hora, Boris Rosero, de 33 años, salía en su vehículo para dirigirse hasta su lugar de trabajo. Luego de los disparos, habría intentado caminar en busca de ayuda, pero su cuerpo cayó a medio metro del automotor y de allí no logró levantarse más. O sea, estamos sorprendidos porque lo han matado de una manera que, o sea, nadie sabe. Unas personas dicen que estaban dentro de una sobre una motocicleta, otras personas indican que estuvo a pie. Entonces estamos todo eso verificando con las investigaciones de DINASED preliminares. El ahora occiso laboraba en una empresa de seguridad. Hoy, una hija menor de edad llora su ausencia al no verlo regresar más a casa. A pesar de que no le robaron sus pertenencias, la policía tampoco pudo precisar en ese momento si todo respondía a una modalidad de sicariato. Es una víctima seleccionada por esa situación. Tampoco podemos todavía indicar que es un crimen organizado, ya que la violencia no es normal como en algunos otros crímenes que se dan. Informó José Morales. Y un sujeto conocido con el alias de Merlín fue abatido por un presunto sicario en Machala, provincia de El Oro. Según el jefe de la DINASED, el sujeto se dedicaba al expendio de drogas y su asesinato se debería a un ajuste de cuentas entre bandas rivales. Una nueva muerte violenta se registró en la ciudad de Machala. Se trata de José Moreira Saquisaca, de 33 años, conocido con el alias Merlín, quien cayó abatido en una acera en el barrio Urdesa, ubicado al este de la ciudad de Machala. Bueno, por información que se ha podido levantar en el lugar de los hechos, es un ciudadano que se dedica prácticamente a expender sustancias estupefacientes aquí en el sector. El suceso se registró en la avenida Jambelí, 12 de diciembre. Según testigos, el occiso conversaba con 2 amigos cuando de repente aparecieron 4 sujetos a bordo de 2 motos y dispararon. El ciudadano fallecido había estado parado en el exterior de un domicilio. En ese momento llegan los victimarios y le empiezan a disparar y él sale corriendo y empieza la persecución. Alias Merlín, quien fue impactado en la cabeza, corrió herido y calles más adelante se desplomó sin vida. Sus 2 amigos también fueron alcanzados por los proyectiles. Heridos fueron trasladados hasta una casa de salud donde están con pronóstico reservado. Informó Richard Ceballos. Asesinan con varios disparos a un hombre en la cooperativa El Limonal al norte de Guayaquil. De acuerdo con versiones policiales, la víctima contaba con varios antecedentes penales, por lo que no se descarta que se trate de una venganza. Escuchemos. Fue en horas de la noche cuando el ciudadano llegó a bordo de una camioneta hasta el sector de El Limonal, ubicado junto a la autopista Narcisa de Jesús. De pronto, varios disparos con arma de fuego penetraron en su humanidad. Había personas que le habían estado esperando, el ciudadano había estado con familiares. El momento que primero va a hacer una visita donde un familiar cerca del sector. Cuando se acerca a su camioneta para poder retirarse, el señor recibe los disparos. La policía señala que la forma como se produjo este hecho apunta a una posible venganza en contra del fallecido, personaje que ya consta en los registros policiales. Esta persona presenta varios antecedentes, entre ellos robos y algunas otras cosas más de existencia de delitos, manejándonos de una primera hipótesis de que podría ser algún tipo de ajuste de cuentas el motivo de la muerte. Al sitio de la emergencia llegó medicina legal y un equipo de investigadores para realizar el levantamiento de vestigios, situación que permitirá obtener huellas para tratar de identificar a los autores del suceso. Informó José Morales. Tras los hechos ocurridos durante la revuelta del 23 de febrero, surgieron nombres de nuevas agrupaciones. ¿Quiénes son y qué pretenden? Conozca sobre estas organizaciones en el siguiente informe que hemos preparado para ustedes.
En la madrugada del 24 de febrero llegó hasta las instalaciones de RTS una persona misteriosa a bordo de una motocicleta y en los exteriores arrojó estos escritos. En el texto especifican que piden muerte para Junior, Fito alias Torta y Javi, quienes serían líderes de la banda Los Águilas. Hojas con un mensaje de 4 organizaciones que se identificaban como Cártel Nueva Generación, pero son realmente nuevas, según los datos proporcionados hace poco más de 20 años. Los choneros apenas eran una pequeña agrupación delictiva. Pronto fueron extendiendo sus alcances de la mano de Jorge Luis Zambrano alias JL. Para lograrlo necesitaron acaparar a otras organizaciones pequeñas, así fue como empezaron a dominar por encima de los Lobos, Chone Killers, Tiguerones y los Aikin. Estaban amparados con el paraguas de los choneros y no les interesaba pasar a primera línea. El 28 de diciembre asesinaron a JL. El mando quedó en manos de Fito y Junior, pero sus directrices no fueron del agrado total. Por ello, se dio inicio a una guerra interna. Porque las personas que ejercieron el poder, según los subgrupos, no tenían la capacidad de poder organizar y tener un grupo de los choneros como lo tenía Jorge Luis Zambrano. Pero ¿cómo es que matan dentro de la cárcel y sin control alguno? Un agente penitenciario activo nos reveló que apenas cuentan con 1.466 guías, a cargo de 38.693 privados de libertad. Los estándares internacionales exigen un guía por cada 10 reos, pero en Ecuador apenas existiría un penitenciario para cada 30 ppl. Y eso varía según cada pabellón. Tienen que subdividirse para las etapas de máxima, mediana y mínima seguridad, quedando al final 2 guías para cuidar a 300 ppl, 300 privados de libertad. A veces el número de agentes apenas alcanza para poner y custodiar las puertas de ingreso a los pabellones. Mientras tanto, el comandante general de la policía también cuestiona la falta de políticas que le brinde herramientas legales al uniformado en el correcto cumplimiento de sus funciones. Pero hay que decirle la verdad también al Ecuador. Mucho se reclama la ley de inteligencia y la inteligencia penitenciaria que hizo. Pero si no tenemos ley, esa es una deuda que les corresponde a ustedes solucionarla. Entreguen una herramienta que sea capaz de estar a la altura de los problemas narcoterroristas que ya existen en nuestra sociedad. Finalmente, el ministro de Gobierno considera que esta es una problemática que involucra a todos. Si nosotros como sociedad no encontramos el camino correcto para superar en conjunto estos problemas que afronta el país, creo que seguirán pasando por aquí autoridades, personas, instituciones, y seguiremos, como se ha demostrado y se ha dicho hoy día. Informó José Morales. Son los únicos vecinos de la cárcel regional de Guayaquil y vivieron momentos de tensión cuando se registró la jornada sangrienta la semana anterior dentro del centro de reclusión y también de los intentos de fuga. Son los habitantes de la Germania quienes cuentan sus testimonios de estar a pocos metros de lo que consideran un infierno. Ya esto nos cayó en el techo del patio. Tenemos que salir de dentro de nuestra casa a la calle para que hasta que salga el gas. Se lo presentaremos mañana en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Una mujer de 29 años que habría sido víctima de un intento de femicidio pide que se capture al presunto agresor, quien tiene orden de prisión preventiva. La mujer sufrió un duro golpe en la cabeza que la dejó en coma y perdió parte de su cráneo. A continuación, su historia. Kerly Caicedo nos recibió en su casa para contarnos cómo cambió su vida a partir del 19 de febrero del 2019, después de discutir con su expareja, mientras circulaban en su motocicleta por las calles 25 y la L, en el suburbio de Guayaquil. Y hizo fuertemente la cabeza para atrás y me golpeó con el casco aquí. Pero lo más grave ocurrió dentro de pocas cuadras. Él iba haciendo zigzag para que me caiga. Yo le decía que no me haga así y él me seguía haciendo así. Hizo fuertemente para atrás y yo me caí de espalda y me pegué fuerte, muy fuerte en la cabeza. Y solamente recuerdo que me hacen como un golpe de puntapiés. Por ese golpe en la cabeza, la indujeron a un coma y para salvarle la vida, los doctores tuvieron que practicarle una descompresión de cráneo. Si me ve, aquí no tengo cráneo para que me cubra el cerebro. Solo está con el cuero cabelludo. No estaba en mí, yo estaba...
inconsciente ya. No es la única secuela, además quedó con dificultades motrices en la parte derecha de su cuerpo y reitera que después de 1 año 8 meses pudo recordar lo acontecido. Ahora sobre Jimmy P., quien fue su enamorado, pesa una orden de prisión preventiva en la investigación por un presunto intento de femicidio. En primera instancia lo estaba manejando como accidente de tránsito, pero gracias a la investigación se llegó a sacar, a descartar lo que era como accidente de tránsito y se puso como que es la realidad, tentativa de femicidio. De acuerdo a la última encuesta de violencia intrafamiliar, 65 de cada 100 mujeres en Ecuador han sido víctimas de maltratos. La directora zonal 8 de la Secretaría de Derechos Humanos recuerda que esta entidad puede brindar ayuda a las mujeres violentadas a través de su servicio de protección integral. Tenemos trabajador social, psicólogo y también tenemos un abogado, ¿no? No damos patrocinio legal, pero sí damos asesoría legal y obviamente también cuando nuestra víctima necesita de un abogado, pues nosotros lo derivamos con centros de atención integral que tienen convenio con la Secretaría de Derechos Humanos. Entre tanto, Kerly y su familia esperan que se actúe con celeridad en este caso. Porque él tiene que ir a la cárcel, o sea, lo que nosotros queremos es que no le vuelva a hacer daño a otras mujeres. Súper mal, desesperada y más por mi hija y mi familia, uy no. Informó Adriana Peralta. Regresamos al ámbito nacional para contarles que cámaras de seguridad privada captaron a un sujeto cuando ingresaba a robar a una vivienda, aprovechando que el propietario no se encontraba en el inmueble. El hecho ocurrió en la provincia de Los Ríos. La policía busca al implicado. El sujeto llega a esta vivienda ubicada en el recinto Pajarito del cantón Mocache. Se percata que no había nadie en la casa, solo estaban los perros y les lanza piedras para ahuyentarlos. Hace un recorrido por la parte trasera de la casa. Así lo relata el perjudicado. Viene por aquí, no entra por el pasillo, sigue por aquí, hace este recorrido, se acerca a una bodeguita que tengo yo aquí, que guardo materiales, toma esta correa que está aquí y se dirige a la ventana. Esta es la ventana que tuvo que volver a resoldarse y rompe la ventana. La rompe totalmente, la saca y la bota como 30 metros monte adentro por el sembrío de cacao. Una vez que ingresa, va directo al dormitorio. Encuentra la puerta del baño cerrada, totalmente cerrada con llave, la rompe totalmente, entra y aquí arriba encuentra la caja con el dinero de las ventas de la despensa, encuentra un arma que había acá al lado, aquí adentro en esta caja había unas reliquias y aquí abajo de este cajón, debajo en el fondo del cajón, sacando el cajón, había unas alhajas que se las lleva también. Y bueno, y ahí el ladrón salió, se dirigió hacia la despensa, salió por la puerta lateral, esta es la despensa, trató de abrir la puerta pero no pudo, la puerta tiene una maña, no la pudo abrir. El monto de lo robado entre dinero en efectivo y alhajas asciende a $8.000. Unos $5.000 en alhajas. Se llevaron las ventas de la despensa, como $700. Se llevaron una alcancía con $250. Se llevaron $200 en tarjetas celulares. Un celular, 2 laptops, una tablet, ¿no? Y eso lo vio. Unas medallas de oro que yo tenía. Llegamos nosotros, el ladrón estaba acá adentro. A lo que nosotros nos estamos parqueando, él se escapa por la ventana de atrás que había roto, por allá se va. Una cartera de mi esposa, ahí metió todo lo robado. Se llevaba la cartera en el hombro, se iba con la carterita. La policía investiga este robo y con los videos busca al implicado, informó Roselena Vázquez. En los últimos
últimos años, los derechos de las mujeres y la igualdad de género han cobrado protagonismo dentro y fuera del país. Muchas féminas ocupan cargos importantes. Por ello queremos resaltar el trabajo de una doctora quien combina su profesionalismo con su rol de mujer. Carlos Julio Gurumendi con un informe especial al conmemorarse este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El caminar por los pasillos de esta casa de salud, donde hizo su internado como estudiante de medicina, es un orgullo para esta mujer, quien luego de 26 años se ha convertido en una profesional. La doctora Celia Luna Aveiga, antes de iniciar su jornada laboral, va a la capilla a dar gracias a Dios por un nuevo día y sobre todo pedirle que la guíe con la atención a sus pacientes. Lo más importante de todo es entregarle la vida, tu día a día a Dios. Dios, aquí estoy. Gracias por este nuevo día. Empiezo mi día. Y me toca ser trabajadora, me toca ser madre, me toca ser esposa. En ti confío, Dios, y que todo fluya como debe de ser. Esta mujer combina su trabajo con la motivación y es justo eso lo que proyecta día a día con sus colaboradoras. Le daba un mensaje a mis niñas, busqué la felicidad y no la encontré. Busqué a Dios y no lo encontré, así que comencé a servir. Y cuando comencé a servir, encontré la felicidad y encontré a Dios. Es la jefa del Servicio de Nutrición Clínica del Hospital Luis Verdaza de Guayaquil. Desde aquí se encarga de controlar la alimentación de quienes están en estado crítico y no pueden alimentarse. Detrás de esta mascarilla encontramos a una mujer carismática, amable y sentimental. Gracias. A pasar pacientes, muchachas, bendiciones. Durante su trayectoria profesional, la doctora Luna dice que no le agrada dar malas noticias a los familiares de sus pacientes, pero en todo caso esto le ha servido de mucho para fortalecer su profesión. Llorar es divino, reír es divino, gozar es divino, son emociones. Lo que no debes es dejarte dominar de ellas. Pasa muchas horas en el hospital, pero ello no es impedimento para combinar su trabajo con el rol de mujer. Es complejísimo hacer eso porque cuando uno siente tanta pasión por lo que hace, casi que estás 24 horas pensando en el trabajo y en qué hacer, en qué inventar. Cuando digo inventar es que qué más puedo hacer para servir. Una mujer que en plena pandemia estuvo en primera fila y que luego de un año de enfrentar esta batalla, manifiesta que esta experiencia le sirvió para demostrar su vocación como profesional, pero sobre todo como mujer. Felicidades, informó Carlos Julio Gurumendi. De regreso a temas nacionales, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador, COSEPE, negó el pedido de la Fiscalía General del Estado para acceder a la información del caso del equipo periodístico de Diario El Comercio, secuestrado y asesinado en 2018. Los familiares piden justicia y acudirán a instancias internacionales. El 26 de marzo de 2018 se reportó el secuestro de un equipo periodístico de Diario El Comercio en la frontera con Colombia. El desenlace fatal tuvo lugar 16 días después, con el asesinato de Javier Paul y Efraín en manos del grupo disidente Oliver Sinisterra. Y a puertas de que se cumplan 3 años de este hecho, el Consejo de Seguridad Pública del Ecuador negó el pedido de Fiscalía de acceder a información clasificada relacionada con el caso. COSEPE emitió un documento a través de su secretaría donde indica que las actas número 18 del 28 de marzo, las actas 19 del 13 de abril y la acta número 20 del 17 de abril, que pues no se iban a desclasificar por seguridad del Estado y no estamos de acuerdo. Según Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista, la negativa del COSEPE se contradice con los ofrecimientos públicos que hizo el presidente Lenín Moreno de entregar toda la información reservada. Que 7 veces el presidente Moreno indicó que se iba a desclasificar la información. Lamentablemente esto no se ha dado, esto se confabula un camino a la impunidad.
Para Cristian, hijo de Efraín Segarra, con esta respuesta del COSEPE se evidencia la poca intención que tendría el Estado de transparentar las acciones tomadas en su momento. Esto cuando el caso, asegura, no tiene avances, una investigación que sigue en etapa previa. No tener voluntad política, de no tener una voluntad judicial de que las investigaciones avancen. Han pasado 3 años y no tenemos absolutamente nada nuevo. Tras la muerte en un operativo de Walter Patricio Arizala, alias Guacho, responsable del asesinato del equipo periodístico, tampoco hay resultados efectivos desde Colombia, menciona Segarra. Sabemos que hay 3 procesos en camino que se están desarrollando. Sabemos que hay personas que están colaborando, pero de momento también las investigaciones han avanzado lento. Una lucha de 3 familias que buscan justicia y que acudirán a instancias internacionales, informó Priscila Cadena. En otro tema, la impugnación presentada por la organización política Pachacutic ante el CNE fue aceptada parcialmente. En total, 72 actas de dignidades de asambleístas serán recontadas en 8 provincias del país. El recurso de impugnación presentado por la organización política Pachacutic se definió en la reinstalación de la audiencia pública de escrutinio. El reclamo fue aceptado de manera parcial por el Pleno del organismo electoral. Una vez revisadas estas actas, se identifica que 1.879 son válidas y que no procede a su revisión. De esta manera, queda 296 actas que continúan para ser verificadas. Al verificar estas 296 actas, se identifican también que 224 de las mismas ya fueron recontadas en las diferentes delegaciones provinciales, quedando de esa manera solo 72 por revisar. Es esto lo que precisamente sugirió el informe de la Dirección Jurídica del Consejo Nacional Electoral, al manifestar que se incurrieron en irregularidades que tienen que ver con la falta de firma del presidente o secretario de la Junta Receptora del Voto. Se determina que existen 72 actas con novedad que incurren en lo establecido en el artículo 138 del Código de la Democracia. Por lo tanto, mi voto a favor de aceptar parcialmente la reclamación. Dentro de esta misma sesión, además, se trató la impugnación interpuesta por el candidato a asambleísta Abdalá Bucaram. La misma fue negada. Se concluye que la solicitud presentada por el señor Abdalá Bucaram Ortiz, en calidad de candidato a asambleísta nacional por el partido político Fuerza Ecuador, lista 10, no constituye ni configura una reclamación administrativa que pueda ser atendida y resuelta dentro de la audiencia pública permanente de escrutinios del Consejo Nacional Electoral. Similar decisión se adoptó al reclamo presentado por Gustavo Baroja, secretario ejecutivo del movimiento Alianza País. Por consiguiente, el recurso fue rechazado, informó Javier Rosero. Ante los crímenes que a diario se presentan en los cantones que comprenden la zona 8, el general César Zapata y el gobernador del Guayas, Luis Chonillo, recibieron a 512 policías que habían solicitado para reforzar las filas de los uniformados. Las muertes violentas a toda hora tienen en zozobra a la ciudadanía. Actos delictivos que quedan registrados en video dejan en evidencia esta problemática. Es por eso que la Policía Nacional incorporó a sus filas a 512 uniformados recién graduados, para que se sumen a los 5.000 que ya pertenecen a la institución tanto en Guayaquil, Durán y San Borondón. Hombres y mujeres que se suman a la zona 8 para los distintos ejes preventivos de la Policía Nacional. Los nuevos policías serán enviados a 12 distritos de la zona 8, pero se pondrá mayor énfasis en aquellos sectores donde se ha registrado gran cantidad de muertes selectivas, vinculadas, según lo que asegura la policía, al tráfico de drogas. En Esteros, en Portet, en Durán, vamos a ser más fuertes con el personal policial para que realicen los operativos correspondientes. Específicamente, los 512 uniformados serán distribuidos en los cantones que comprenden la zona 8 de la siguiente manera. A Guayaquil irá la mayor parte de los nuevos policías, es decir, 448, mientras que a Durán 54 y a San Borondón 10 agentes. A pesar del refuerzo que buscan al integrar nuevos uniformados, el general César Zapata enfatiza que gran parte de las víctimas de muertes violentas eran personas que tenían poco tiempo de haber salido de la cárcel y que precisamente el último repunte de casos guarda relación con la violencia registrada en los centros de privación de libertad. No es coincidencia que
que mucha de la gente que falleció en el interior de las cárceles pertenecía o fueron velados en los distritos de Esteros, en el distrito sur, y son los distritos en donde nosotros tenemos complicaciones de muertes violentas. Además de fortalecer la seguridad ciudadana, con estos 512 nuevos policías, esperan brindar mejores condiciones laborales para los agentes del orden. Los servidores policiales trabajaban hasta 16 horas diarias y con esto también queremos que nosotros del policía trabaje horas más proporcionales y también tenga tiempo para más capacitación. Informó Celeste Dueñas. 22 horas con 44 minutos y es momento de una pausa, pero al regresar buenas noticias para los amantes del cangrejo, porque tras el fin de la veda inició la venta del crustáceo. Ya regresamos. Y en otras noticias les contamos que tras el fin de la veda empezó la venta del cangrejo en el mercado Caraguay al sur de Guayaquil. Según compradores y comerciantes, el precio del crustáceo está más alto de lo normal. En el mercado Caraguay al sur de Guayaquil había más movimiento que en días anteriores. Y es que con el fin de la veda del cangrejo, este crustáceo se ofertaba entre los clientes que querían para su consumo como también para negocios. Sin embargo, había un problema. A criterio de muchos, el precio estaba un poco más elevado de lo normal. Plancha de esto aquí lo estamos vendiendo en 90 nosotros. $90. ¿Cuánto viene? 27 cangrejos. Para propietarios de cangrejales, comprarlos al por mayor también ha elevado su costo. Si antes la compra no superaba los $120, ahora es distinto. Las planchas cacheras que normalmente se usa para los cangrejales, 180, 200. Más o menos. Entonces, ¿y antes cuánto se pagaba? 120. Pero antes, ¿cuánto costaba y ahora? Costaba nada más que 120, 110 el máximo, y ahorita quieren 180, 200. De su parte, quienes se dedican a la recolección del cangrejo dicen que las circunstancias para poder obtenerlo son más complicadas. Es por el tiempo de lluvia y entonces las aguas se hacen grandes, así es mismo el manglar, entonces todos los días el río está crecido y no seca el manglar, entonces el cangrejo se esconde. Y ahí por eso es que está bien vendido ahorita el cangrejo. Y lo busca el cliente, pero no hay mucho, no llega mucho. Entonces los cangrejeros lo mínimo que traen 2 o 3 ataditos nada más. Sin embargo, esperan tanto clientes como pescadores. Todo mejore para que el producto llegue hasta su mesa, sin un costo más alto y así poder degustarlo sin ningún inconveniente. Informó Julio César Saona. También tenemos que contarles que el desbordamiento del río Balsas ha causado inundaciones en distintos sectores en el cantón del mismo nombre en la provincia de El Oro. Para saber más detalles a esta hora de la noche hacemos contacto con nuestro compañero Richard Ceballos, quien se encuentra en el lugar. Adelante, te escuchamos. Gracias, compañeros en estudios. Nos hemos trasladado hasta el cantón Balsas, donde la tarde de hoy ocurrió un desastre aquí. Hasta el momento se ha registrado el colapso de una vivienda como resultado de la crecida del río que lleva el mismo nombre, Balsas. Nos encontramos en la vivienda del señor Pedro Cantos. Como ustedes pueden apreciar, aquí el nivel del agua subió 1 metro como nos indicaba el propietario. Él ahora está sacando lodo y nos indica que no es este año, han sido muchos años atrás que viven soportando los moradores de este sector el colapso del río. Don Pedro, detengámonos un momentito de trabajar, ayúdenos, cuéntenos qué pasó, algo breve, qué pasó, se vino el río, ¿qué hicieron ustedes? No, esperando, comenzó la lluvia y nosotros estábamos esperando para ver qué sucedía, ¿no? ¿Ya? Entonces yo le digo a la familia, mis hijos se van de aquí porque ustedes no pueden estar aquí. Yo, como quiera, puedo estar aquí, pero ustedes no, entonces los mandé a otro lado y me quedé solo aquí. Como usted ve hasta ahorita, pues solo. Tratando de limpiar porque esto es cosa de las autoridades que tienen que estar presentes y como usted lo ve no hay. ¿Se asustaron? ¿Qué hicieron? Obvio que es un susto tremendo para cualquier ciudadano, para cualquier persona. No, yo no. Aquí estoy, aquí me encerré y hasta que terminó la lluvia. Entonces, bueno, don Pedro lo que necesita es ayuda de las autoridades, como pudimos observar en su comentario. Hace poco también entrevistamos al alcalde, él indica que a partir de las 8 de la mañana se reúne el COE cantonal para ver si decretan la emergencia en este sector que está siendo duramente azotado por lo que es la etapa invernal. Hasta el momento no deja de llover
y la preocupación de los moradores de este sector es que nuevamente la quebrada suba su caudal y se salga e inunde otra vez las casas. Compañeros, es el reporte que les tenemos desde aquí del Cantón Balsas. Volvemos a estudio con ustedes. Lamentable situación, Richard, te agradecemos por tu reporte. Y aquí finalizamos. Un abrazo para todos.